Amable televidente, llegó el viernes, comienzo del fin de semana, y como cada viernes le doy gracias a Dios porque me ha prestado la salud y la vida para estar con este público tan inteligente. Buenos días a todos. Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Qué bueno que es viernes, qué bueno que comienza el fin de semana. Aunque fue una semana corta, pero que bastante intensa. Aquí estamos con ustedes. Como siempre, vamos a comentarles la actualidad, los temas, pinceladas de las cosas más importantes que reseña la prensa nacional en esta fecha. Como cada viernes, la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez nos trae su segmento dedicado a recomendaciones para el cuidado de nuestras mascotas. Y hoy, en plena campaña electoral, vamos a hablar con un experto, con el licenciado Rafael Céspedes, quien es asesor y experto electoral. Entonces, ya van caminando el tiempo y vamos a ver qué se ve por la curvita, qué puede pasar, cuáles obstáculos, quién está arriba, quién está abajo, etcétera. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. A 16 días de la cita del 18 de febrero, domingo, así que estamos casi entrando en la recta final. En el día de ayer, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña le otorgó un doctorado honoris causa al presidente Luis Abinader, muy merecido, y él dijo muchísimas cosas, pero entre ellas, la que más destaca la prensa, es que él propondría un pacto de unidad, si es reelegido, para afrontar, aquí hay que hacer una serie de reformas estructurales que ya no aguantan más, como es la fiscal, y un pacto nacional, de hecho lo dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, un pacto fiscal, podría abrir las puertas a que se resuelvan todas esas cosas, entre ellas la ley del Código de Trabajo, la seguridad social, etcétera. Bueno, la ONFU reconoció al presidente Abinader por su firme y exitosa lucha por la preservación de la salud de nuestro pueblo ante la pandemia del COVID-19 y su acertado manejo de la recuperación de la economía pospandemia y crisis mundial consecuente. También por su decidida lucha en los ámbitos locales e internacionales por la defensa de nuestra soberanía nacional. Eso que dice el doctor, el licenciado Luis Abinader, nuestro presidente, de que si es reelecto propiciará un pacto, es un pacto necesario. No es la primera vez que se habla en la República Dominicana de la necesidad de consensuar los temas que sabemos que son importantes y que son impostergables, pero que en definitiva no se hace nada. Eso lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo y eso han pasado años y no se ha logrado nada. Hace unos días hay un periódico, creo que el Listín, que tiene una sección, tú me corriges, si yo fuera presidente. Creo que sí. Y participó nuestro amigo, el distinguido sociólogo Cándido Mercedes, y él hablaba de un pacto a 50 años. Cualquiera diría que es mucho, pero realmente si queremos enrumbar nuestro país por uno con el potencial que tenemos, por uno que sea más democrático, más justo, que no sea tan desigual, que funcionen las instituciones, que avancemos en educación y en salud, tenemos que pactar esas cosas. Ahora, ¿de qué depende ese pacto, señor Abinader? Depende muchísimo de que las elecciones sean transparentes, de que se respeten a los adversarios. Y esto lo digo tanto para el Abinader como para Leonel Fernández, porque cualquiera de los dos puede ser presidente de la República. Y los dos están compelidos a hacer ese llamado de unidad y hacer ese llamado de unificación de criterios y de hacer un plan a largo plazo. Pero todo depende de cómo se respeten, de que la campaña sea transparente, lo más transparente posible, de que no haya el aplastamiento de uno contra otro, de que no se politicen los temas, de esas variables depende muchísimo en que haya un clima necesario para que prime el compromiso con el país y la madurez política que tienen que tener los partidos y quienes los representan, y para hacerle frente a esas necesidades que son impostergables en la República Dominicana, diferentes pactos. Así que ahí lo dejo. El presidente habló de la pandemia y efectivamente hay que reconocer que la adquisición de las vacunas aceleró el proceso. Claro, hubo países que no vacunaron tan masivamente y hubo países que no vacunaron y finalmente la pandemia se fue, porque las pandemias vienen y se van. Recordemos la fiebre española que causó 60 millones de muertos y se fue.
En el caso aquí del COVID, el COVID sigue latente, muta, pero ya no es tan maligno como lo fue en el inicio. Pero quiero detenerme porque el presidente dice que nuestro gobierno ha enfrentado desafíos sin precedentes, una pandemia que cambió la forma en que vivimos y trabajamos, una inflación global provocada por conflictos internacionales que afectó a nuestro poder adquisitivo y un entorno económico frágil que afecta el crecimiento económico, que nos exige repensar nuestra estrategia para recuperar el dinamismo. Yo estoy parcialmente en desacuerdo con el presidente. Es verdad que la inflación se detona con la apertura, con el alza de los fletes, con la interrupción de las cadenas de suministro y después los cereales con la invasión de Rusia a Ucrania, pero después todo eso se disipó. En la inflación, en la mayoría de los países hubo un componente monetario. Se nos fue la mano en los estímulos. Y la mayor prueba es que el pico de la inflación en abril del 22 fue de 9.64%. No fue más gracias a los subsidios que hizo el gobierno a los combustibles, a la harina y una serie de cosas. Entonces, hay una cuestión que se llama inflación subyacente, que es que en vez de calcular la inflación con todos los bienes, usted extrae los alimentos, los combustibles y hace un cálculo que ayuda mucho a los bancos centrales a saber qué componente monetario tiene la inflación. Por ejemplo, en ese momento que la inflación era 9.64, la inflación subyacente era de 7.25. ¿Qué decía eso? Que gran parte de la inflación era de origen monetario. Por eso viene entonces la etapa de aplicar las tuercas, y cuando se aplican las tuercas, la economía se ralentiza y crece 2.4. No es por factores externos, porque Panamá creció 8, Costa Rica creció 5, Nicaragua creció 4, y ellos están afectados por los mismos factores nuestros. Es más, nosotros tuvimos 10 millones de visitantes, tuvimos récord en remesa, tuvimos récord en inversión extranjera directa. Así, tenemos un entorno internacional que ahora es favorable. Entonces, no se le puede atribuir exclusivamente a causas externas la situación económica de la República Dominicana. Indudablemente que son dos factores, los internos y los externos. El manejo que dan las autoridades en todo el uso de los recursos, qué sectores privilegian, qué no, todo eso confluye. Pero hasta ahora, a pesar de ese crecimiento que ha tenido la República Dominicana, que no fue el que se proyectó a principios del 2023, el país goza de estabilidad macroeconómica, las calificadoras así lo entienden y los organismos internacionales también lo entienden de esa manera. De que podemos haberlo hecho mejor, es posible, todo es perfectible. Y el presidente Abinader tiene un gran reto en este año, que es un año electoral, y es un año en que la gente espera un mayor bienestar de lo que son las necesidades de siempre. El dinero no alcanza, básicamente esa es la queja número uno. Y el hecho una plaza laboral. de que los precios no han bajado. Los precios siguen subiendo, aunque a una velocidad menor. E incluso a una inflación mayor que la... Porque mientras en diciembre la inflación fue 3.57, los alimentos crecieron 6%. Y el acumulado es 34%. Hay artículos aquí que han subido 50, 60%, etcétera. Por otro lado, pasando a otro tema. Pero ya veremos, Ramón, porque en un momento determinado, en el pasado, yo tengo un cuadro ahí, habíamos tenido inflación más que la que tenemos ahora, y sin embargo el candidato en ese momento ganó. Confluyen muchos factores, pero vamos a esperar que el experto ahorita, Céspedes, nos diga si eso va a ser determinante o no en mayo. Lo que pasa es que tú depende cómo manejes. A Leonel Fernández le tocó petróleo a $150 y nosotros no pagamos combustible tan caro como está hoy en día. Es decir, hay factores y hay subsidios y hay... Por ejemplo, uno tiene que reconocer que cuando surgió la pandemia, todas las medidas que tomó el gobierno de Danilo Medina, quédate en tu casa, FASE, todo lo que se hizo, fue un verdadero alivio cuando la economía se cerró. Claro, se disparó el déficit fiscal, pero ahí se justificaba. Por otro lado, en momentos en los cuales, y voy a caer a la ley 124, el gobierno está dialogando con la sociedad de diarios, con Finju, con el defensor del pueblo. Es decir, hay una apertura del presidente a modificar esa ley y se va a modificar.
Incluso hay voces como la del doctor Milton Rey Guevara, que va más lejos y dice, hay que convocar una legislatura extraordinaria para sacar este tema de la campaña. Me sorprende por eso que la Fuerza Nacional Progresista, que es aliada del gobierno, presente un proyecto de ley de modificación, cuando se supone que debemos esperar todas las opiniones de los sectores afectados e interesados antes de someter un proyecto de modificación. Mira, antes de que la Fuerza Nacional Progresista hiciera este documento y esta propuesta, donde incluye la modificación no de 3 artículos, sino del 2, del 4, del 11, del 13, del 14, del 16, del 21, 22, 26, 27, 28 y 29. Y digo todo esto porque justamente hace un par de semanas Vinicio Castillo Semán escribió en el Listín Diario un artículo para mí sin desperdicio, donde llamaba al presidente a sacar este tema, a resolverlo ya, porque para nadie es un secreto que esto ha provocado un huracán de críticas por ese artículo, por contener artículos institucionales que puedan poner en peligro los derechos fundamentales de los dominicanos. Entonces, se está hablando de que hay que del diálogo, del consenso y de esa enmienda legislativa. Pero ya tenemos como muchos días hablando de lo mismo y si se sabe lo que se va a hacer, ¿por qué no termina haciéndose? En ese artículo, Vinicito mencionaba nada más que 3 artículos. Ahora está mencionando como 10. Y resaltan el hecho del lado sensitivo de los requerimientos de que pueda hacer el DNI a terceros, que tiene que ser un juez competente que debe ser designado por la Suprema Corte de Justicia con jurisdicción nacional y que para nada debe suplantarse al Ministerio Público y la orden de un juez. Entonces, parecería que por tantos artículos lo que procede es derogar la ley, porque originalmente se hablaba del 11, del 26, pero ahora en los recursos que se han sometido hay como 20 artículos que han sido sometidos, recusados ante el Tribunal Constitucional, que ahí la cosa va a ser demasiado lenta. Por eso lo ideal es que se redacte una nueva ley, que el Congreso la discuta, la socialice, que la lean. Mira, porque hay una cosa, esta ley obviamente como está afecta a la imagen del presidente, porque la oposición y todo el que lea la ley y que esté en desacuerdo dirá que el presidente quiere ser un pichón de dictador, como se ha dicho en un momento determinado, y hasta internacionalmente le puede afectar en momentos de campaña. Pero también aquí localmente a la oposición tiene un tema para atacar al presidente y también el gobierno un tema para distraernos de otras cosas. Es decir, eso hay que quitarlo del medio, resolverlo y quitarlo del medio y concentrarnos en lo que debemos concentrarnos en estos momentos. Y hay muchísimos temas que requieren de nuestra atención. Cuando la policía quiere, eso lo hemos comentado aquí, Jacqueline, varias veces, cuando la policía quiere es súper efectiva. Resolver un caso lo hace. Hace par de días fue asesinado el ex coronel Francisco Antonio Fernández Bautista. Él es tío del ex director de la policía, Ney Aldrin Bautista. Bueno, pues ya la policía encontró a 2 en un intercambio de disparos, se lo fusilaron. A Jordani de Jesús, conocido como el Radio, eso en Cienfuegos, en Santiago. Pero sin embargo, los 5 abogados que han asesinado, entre ellos hay 2 en menos de un año, ese caso no se devela. Sin embargo, que rápido ya ellos detectaron y mataron a uno. Bueno, no deja de ser llamativo, Ramón, fue bastante rápido, pero él vivía aquí en Santo Domingo y salió para Villa González. Y ahí la foto, una pena, una persona joven. Muy joven. Muy joven. Y a mí no me gustan los intercambios de disparos. A mí lo que yo creo es que el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales es primero. Y esa persona, si era sospechosa, debió ser apresada y sometida a la acción de la justicia. Y que la justicia, que se supone es un poder independiente, entonces lo procese y vea si realmente era culpable o no y que le aplique las sanciones del lugar. Sí, porque ya él no puede hablar. Nosotros no sabemos si él es inocente o culpable. Ese es el problema de cuando le dan de baja
a los supuestos, ya fíjate que por eso la prensa dice el supuesto asesino, porque ya ahí viene la duda. Señores, finalmente en Haití hay 75 implicados en el asesinato. Yo nunca había visto un crimen en que haya tanta gente involucrada. ¿Qué complot? Incluyendo la viuda, Martín Moïse, ya le llaman la viuda negra, y el ex primer ministro Claude Joseph, uno de los grandes enemigos de la República Dominicana. A veces se ponen mucha gente en los expedientes para que se diluyan que se caigan, sí, y se sí. caigan y no se resuelvan nada. La viuda fue sospechosa desde el principio, luego se descartó, ahora vuelve a estar en el ojo del huracán, señalada como que ella sí tuvo participación. Porque ella se ha negado a acudir al juez. Incluso no se sabe dónde está. Porque se piensa que ella ya está en el extranjero, que ella no está en Haití. Lo más probable es que ella ha salido. Pero, mientras tanto, ese expediente no sabemos, pero lo más lógico es que se vaya a diluir por tanta gente implicada. Ahí está la imagen de Claude Joseph. Claude Joseph siempre fue sospechoso porque él fue destituido por Jovenel Moïse un día antes de morir. Pero reitero, es un enemigo jurado de la República Dominicana. Sí, pero la planificación de ese magnicidio ocurrió meses antes. No se mata a un presidente de donde sea, de ahora para ahorita. Y tú te acuerdas que se han dicho que importaron sicarios, porque hay la participación de extranjeros. No, hay colombianos presos en Haití, hay colombianos. Ahora, del primer momento, uno inmediatamente estableció la conjetura, pero y los encargados de proteger al presidente. Sí. ¿Qué pasó con esa guardia pretoriana que protege a los presidentes? Definitivamente escaparon o fueron también cómplices. O fueron cómplices. Ahí nunca se sabrá realmente qué pasó. Yo creo que eso va a quedar siempre. No, hay gente que sabe muy bien y gobiernos que Sí. saben muy bien qué pasó. De que se quiera decir qué pasó Pero y por qué, pero la opinión tomará pública, tiempo. eso es igual que el atentado a Biortiz, que nunca la opinión pública sabrá qué pasó realmente ahí. Pero el FBI sí supo. No, claro, los Estados Unidos saben qué pasó ahí No, hizo una investigación aquí, acuérdate. y por qué lo mataron y todo. Digo, ¿por qué el atentado? Los norteamericanos saben, lo saben todo casi. Obvio. No se pierdan la entrevista con Rafael Céspedes, vamos a hablar de campaña y vamos a hablar de política. Y en lo inmediato, Mira, hay de predicciones. Sí. A mí me gusta eso. Vamos a apostar. No, cuando ¿Quién Rafael viene? ¿Quién va a ganar? Cuando Rafael coge, Este o el otro. coge esa bola de cristal y entonces profetiza. Señores, y en lo inmediato Alejandra Núñez Gutiérrez con el segmento de las mascotas. ¿Tú tienes mascota, Ramón? Sí, tenemos una perrita. Yo tengo... ¿Qué raza es, Flavia, la perrita? Yo no, lo que nunca sé la raza. La perrita, La perrita de que de él. Maltés. Una maltés. Yo tengo uno, pero vive en Estados Unidos. Oye, eso. Claro, más lindo. Una mascota americano. Y se lo voy a enseñar a Alejandra. Mira, Alejandra, qué Porque cosita más linda. Ese es americano. Mira, pero enfoca, Camilo, enfócalo bien a mi Houdini, bello, hermoso, precioso. Mira qué cosa más linda de mami. Sí, pero vive en Estados Unidos. No, es americano. Es americano. Tengo entendido que ayer logró la naturalización. Pero ese es el amorcito mío. Señores, nos vamos con Alejandra.